Es un placer para nosotros darles la bienvenida a nuestros oyentes a nuestro podcast UDLA Informativo. Mi nombre es Javier Bombuete junto con mi colega Darío García. El día de hoy inauguramos nuestro primer episodio de podcast con el tema de los feminicidios ocurridos en el Ecuador. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Explícanos brevemente acerca del tema. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Este es un tema donde abarcan muchos factores y necesitamos estar bien informados. El femicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género. Es un crimen motivado por el odio, la violencia de género o la discriminación hacia la mujer. Para esto tenemos un invitado especial que más adelante nos proporcionará una entrevista exclusiva en UDLA Informativo, al policía Efraín Guangubete, que ha estado presente en casos de femicidio en la frontera norte del Ecuador. Bueno, como mi compañero indicó, el feminicidio es un tema por abordar súper grande, y más en el Ecuador, que el año anterior se registró 332 mujeres asesinadas desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre. Imagínate esa cifra abismal que se dio. Las autoridades definitivamente deberían tomar mucha más importancia a estos temas. Un claro ejemplo es el feminicidio de Leti Cando, en septiembre de este mismo año, ya que poco o nada les importó a las autoridades policiales. No es hasta cuando se hace viral por medio de las redes sociales la noticia, en el que el gobierno actúa inmediatamente hasta encontrar al presunto culpable del asesinato de aquella mujer. Creo que es importante hablar sobre las principales causas de femicidio en el país. Estas son complejas y multifacéticas. Algunos de sus principales factores son la violencia de género. La persistente desigualdad de género y la violencia contra las mujeres son factores fundamentales. Los problemas económicos. La pobreza y la dependencia económica pueden dejar a las mujeres en situaciones vulnerables. La impunidad. La impunidad en estos casos de violencia de género pueden enviar un mensaje de permisividad, alentando la repetición de tales actos. No hay que olvidar la cultura machista que aún persiste en el Ecuador. Si bien es cierto, diferentes organizaciones feministas han contribuido en la lucha de todavía lo seguimos viendo en diferentes ámbitos. Actitudes arraigadas de dominio masculino y una cultura que normaliza la violencia de género pueden contribuir a la perpetuación de los feminicidios. Tienes mucha razón, Javier. Según los datos de la Fundación Aldea, más del 50% de los femicidas tienen una relación sentimental con la víctima. En provincias de la costa como Guayas, Esmeraldas y Manabí es donde más femicidios han ocurrido. Los datos registran que cada 28 horas una mujer es asesinada por violencia feminicida desde el año 2014. El gobierno del Ecuador debería hacer algo para poder prevenirlo, ¿no crees? Es curioso que lo menciones, Javier, ya que desde el 2019 no se crea una nueva ley que intente proteger a las mujeres, castigar duramente a los femicidas, el cual es la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal, en el que establece un nuevo procedimiento especializado a seguir para la sustentación y juzgamiento de las causas por delito de femicidio. Y los feminicidios no se salvan de ser perpetuados por personal policial o militar. No sé si te acuerdas el caso de María Belén Bernal, asesinada por un teniente de la policía en estado etílico, o por el cabo de las Fuerzas Armadas que por un arrebato de celos mató a su esposa con su arma de dotación en pleno espacio público. Es irónico, ¿no crees? El lema de los policías y conjuntamente con los militares es servir y proteger a la ciudadanía, cosa que no han estado haciendo. Pues sean servidores policiales o militares, al fin y al cabo son personas. Según estudios realizados, estas personas tienen un trastorno mental grave, principalmente con sintomatología psicótica, tales como esquizofrenia delirante o bipolaridad. Bueno, pues pasemos a dialogar con el policía Efraín Wambuet, el cual vio en carne propia los comportamientos de un feminicida y a una víctima, la cual no pudieron salvar. ¿Qué tal, Efraín? Mucho gusto. Cuéntanos, ¿en qué lugar estuvo de servicio? Bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirme. Pues te comento que estuve de servicio en muchos lugares del país, costa, sierra y oriente, pero un suceso que marcó mi vida
y como la de muchos compañeros míos, fue vivir en carne propia como un ciudadano de nacionalidad extranjera asesina a su expareja embarazada llamada Diana Carolina. Ocurrió un 19 de enero de 2019. Nos informaron que un ciudadano tenía retenida a una persona con un arma blanca en posesión en una calle del centro de Ibarra. ¿Los efectivos policiales ya estaban en la zona? Sí, así es. 2 patrulleros fuimos a apoyar ya que estaba poniéndose muy agresivo la persona y no quería cooperar. Cuando llegamos había una multitud de gente, por lo que procedimos a llamar del UPC a un intermediario, ya que la persona pedía un taxi para poder irse con su expareja a otro lugar. Presumimos en ese entonces hacia la frontera. ¿Y su compañero encargado de negociar con el atacante llegó al lugar? Así es, pero de nada sirvió, ya que la persona estaba muy agresiva, además que los vecinos de este sector incentivaban más a la violencia. Esto hizo que el atacante se pusiera mucho más nervioso, por lo que al mínimo acercamiento de nosotros, él apuñaló a la mujer. ¿Recuerda usted qué le decían las personas que estaban alrededor? Me acuerdo que la gente nos decía, mátenlo o dispárenlo, pero nosotros no podíamos hacer eso, ya que no estaba permitido en ese entonces accionar el arma de dotación, a menos que el agresor tenga un arma de fuego también, por lo que la ley nos impidió. Y luego, ¿qué hicieron ustedes al respecto? Fue procesado por el delito de femicidio. Luego la fiscal general del estado tomó el asunto como máxima urgencia y delegó a otros compañeros policías para que lo trasladen hacia la cárcel de La Tacunga a cumplir la debida pena privada de libertad. Muchas gracias, Efraín. Es muy difícil lo que nos cuentas, pero nos da otro punto de vista. Entender tanto al personal policial como militar que tiene muchas restricciones hoy en día para poder accionar su arma de detonación. Hasta aquí hemos llegado con nuestro podcast UDLA Informativo. Estaremos informándoles a través de las redes sociales cuándo se realizará y se estrenará nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta luego.